Buen día, la explicación de este video tiene que ver con el tema de planteamiento de la ecuación de la parábola. A partir de la gráfica se desea obtener la ecuación de la parábola. Para esto vamos a hacer un breve recordatorio de lo que se ha visto hasta el momento. En los videos anteriores se ha proporcionado la ecuación y a partir de la ecuación se pueden generar puntos para generar la gráfica. Por ejemplo, el método de tabulación nos permite generar puntos a partir de la ecuación para generar la gráfica. Un segundo método para proporcionar la ecuación sería encontrar puntos notables de la parábola, por ejemplo, el vértice y las raíces. Para encontrar tanto el vértice como las raíces, la ecuación original se debe de transformar a una ecuación equivalente. Por ejemplo, se puede transformar la ecuación a una expresión que tiene un binomio al cuadrado más una constante, y a partir de esta ecuación se puede obtener el vértice, el cual sería los dos valores numéricos de la ecuación. La primera coordenada del punto se toma con el signo contrario y la segunda se toma con el mismo signo. Tendríamos el vértice h, k. También se puede transformar esta ecuación por medio de su factorización, y entonces se encuentran dos números que multiplicados dan el tercero y sumados dan el segundo término. Esos números serían las raíces. Ya con estos elementos se pueden generar otros puntos adicionales y se puede generar la gráfica. Con esta metodología se ha generado la gráfica, pero ahora lo que se desea es, a partir de la gráfica vamos a obtener la ecuación de la parábola. Para esto vamos a seguir el camino inverso, es decir, a partir de la gráfica vamos a identificar los puntos notables de la parábola, podemos encontrar el vértice, y si encontramos el vértice, por lo tanto, entonces la ecuación sería esta. Cuando simplifico voy a obtener la ecuación de la parábola en su forma general. Sin embargo, si en la gráfica puedo obtener las raíces, la ecuación de la parábola va a ser de esta forma, y multiplicando vamos a obtener la ecuación de la parábola. Esa sería la metodología que vamos a seguir para proporcionar la ecuación de la parábola. El método consiste en tres pasos. El primer paso es proporcionar el vértice o las raíces de la parábola. El segundo paso del método sería sustituir el vértice o las raíces en la ecuación correspondiente. Si tengo el vértice sería en esta ecuación, pero si fueran las raíces sería en la segunda ecuación. Y posteriormente simplificamos las operaciones que nos quedan. Y realicemos algunos ejemplos de este proceso que acabamos de describir. Como primer ejemplo tenemos esta parábola. Notemos que esta parábola se le ha agregado los tres puntos notables que son las raíces y el vértice. Pero entonces podríamos decir, podemos ocupar cualquiera de las dos ecuaciones. Pero bueno, tenemos que tener la siguiente precaución. Notemos que la raíz 1 se encuentra entre menos 3 y el valor menos 4. Pero notemos que no sabemos qué valor numérico le correspondería a la raíz, porque pudiera ser 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.95, es decir, tengo diversas posibilidades para obtener dicho valor, porque existen una infinidad de valores aquí. Lo mismo tendríamos para este caso. Observemos que la raíz sería un valor entre 0 y menos 1, estaría muy cercano al 0, pero no sería el 0. Notemos entonces aquí, no podemos decir de manera exacta qué raíz sería. Observemos que el vértice se encuentra aquí en el menos 3 y también se encuentra en el menos 2, es decir, se encuentra en una esquina de esta cuadrícula que hemos agregado. Por lo tanto, notemos que para este caso tenemos la posición exacta del vértice, el cual sería, primero damos la primera coordenada que sería el menos 2 y posteriormente la segunda coordenada que sería menos 3. De esta forma tenemos el vértice, es decir, vamos a considerar las coordenadas de los puntos se encuentren en coordenadas enteras del plano cartesiano. Por eso para este caso descartamos las raíces. Procedemos a sustituir el vértice en la ecuación. Por lo tanto, entonces sustituimos el menos 2. Aquí donde sería la h y la k sería el valor 3.
Por lo tanto sustituimos, notemos que este menos en color blanco sería de la fórmula y el menos en color rojo sería el valor del valor numérico de la coordenada. Simplificamos entonces, menos por menos sería más y más por menos sería menos. De esta manera tenemos ya la ecuación, pero vamos a simplificar las operaciones. Para esto vamos a ocupar el método del binomio al cuadrado, que nos indica que el primer término se eleva al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo, más el segundo al cuadrado, el cual sería entonces la expresión que estamos aquí indicando, x al cuadrado, el cuadrado del primero, más el doble producto del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Se reescribe el valor menos 3. Simplificamos las operaciones, x al cuadrado se reescribe, se multiplica aquí el 2 y el 2, quedaría 4 por x, sería 4x, se realiza la potencia, tenemos que 2 al cuadrado es igual a 4, reescribimos el valor menos 3. La siguiente simplificación sería entonces simplificar solamente el 4 y el menos 3, que nos daría como resultado 1 positivo. Por lo tanto tendríamos que la ecuación de la parábola de forma simplificada sería y igual a x al cuadrado más 4x más 1. Con esto observemos que a partir de la gráfica obtuvimos la ecuación de la parábola, que era el objetivo planteado. Veamos un segundo ejemplo. Notemos que para este ejemplo también se ha proporcionado las dos raíces de la parábola y el vértice, pero recordemos que vamos a proporcionar los elementos de la parábola que contengan valores enteros. Por ejemplo, si nos fijamos aquí en el vértice, tenemos que la segunda coordenada, que sería y, sería menos 12, pero observemos el vértice se encuentra entre 0 y menos 1. Como no sabemos la exactitud, no vamos a ocupar ahorita este vértice, aunque tengamos la segunda coordenada entera. Observemos que las dos raíces se encuentran en el eje X y están en un valor entero. Por ejemplo, la primera raíz sería el punto menos 4,0 y la segunda raíz sería el punto 3,0. Por lo tanto vamos a proporcionar la ecuación, pero ahora con estos datos, y entonces solamente nos vamos a fijar en los valores numéricos, el valor menos 4, que sería el primer valor de la raíz, y el 3, que sería el primer valor de la raíz. Por lo tanto vamos a ocupar esta ecuación, que sería la factorización del trinomio, y entonces vamos a sustituir menos 4 y 3 respectivamente. Observemos entonces que en color blanco se colocó lo de la fórmula y en color rojo los valores que vamos a sustituir. De esta manera tenemos las siguientes operaciones. Menos por menos sería más y reescribimos el 4, y aquí el menos por más sería menos. De esta forma se tiene ya la ecuación factorizada, pero ahora se quiere obtener el trinomio. Por lo tanto vamos a ocupar el método inverso a la factorización. Observamos que estos dos números al multiplicarse dan menos 12 y al sumarse dan 1x. Por lo tanto nos quedaría el trinomio x al cuadrado más 1x menos 12. Esta sería la ecuación de esta parábola. Veamos un tercer ejemplo. Como tercer ejemplo tenemos esta parábola. Notemos que esta parábola encuentra de forma diferente a las proporcionadas a las anteriores. Observemos que ahora la parábola va a abrir hacia abajo. Para este caso vamos a hacer un ligero cambio y le vamos a agregar un signo negativo a la ecuación, y eso sería la única modificación que se le realiza. Observamos que las raíces tienen valores decimales, entonces las descartamos, y observamos ahora que el vértice tiene coordenadas enteras. Sus coordenadas son 6,2. Por lo tanto sustituimos estos valores. Notemos que se le ha antepuesto el signo negativo al binomio al cuadrado. Por esta razón tenemos menos x menos 6 al cuadrado más 2. De esta manera se va a simplificar este binomio al cuadrado ocupando la fórmula del binomio al cuadrado. El cuadrado del primero, en este caso sería x, más el doble producto del primer término por el segundo, es decir 2 por x menos 6, más el cuadrado del segundo término, que es el cuadrado de menos 6.
Notemos que aquí se ha escrito entre paréntesis este trinomio porque va a ser afectado por el signo negativo. Reescribimos el valor 2, procedemos a hacer la multiplicación del signo. Menos por más, menos, menos por menos, más y menos por más daría menos. Reescribimos todos los términos. De esta forma tenemos que la ecuación es y igual a menos x al cuadrado más 12x menos 34. Veamos un cuarto ejemplo. Notemos que el vértice tiene una coordenada decimal en la parte de la segunda coordenada porque observemos que estaría después del valor 20. No vamos a ocupar este vértice porque se encuentra con una coordenada decimal. Observemos que las raíces sí tienen valores enteros. Tendríamos los puntos menos 8,0 y 1,0. Por lo tanto, como la gráfica va descendiendo, se le van a poner un signo negativo a la factorización. En este caso nos quedaría esta ecuación y tenemos que sustituir estos valores que hemos encontrado aquí. Sustituimos entonces, en color blanco se encuentra la fórmula y en color rojo los datos que vamos a sustituir. Por lo tanto nos queda menos x menos 8 por x menos 1. Simplificando las operaciones de signos, tenemos menos por menos sería más y del segundo factor no se simplifica nada. Procedemos a realizar primero esta multiplicación de este binomio. El signo se reescribe. Notamos que el resultado de la multiplicación lo vamos a colocar entre paréntesis porque va a ser afectado por el signo negativo. Ocupando el método de factorización pero de forma inversa, tenemos el cuadrado del primero. Estos dos valores se multiplican y me daría el tercer término, es decir menos 8, pero cuando se suman me daría 7x. Por lo tanto tendríamos este trinomio, el cual tendríamos solamente que multiplicar sus signos. Menos por más sería menos, menos por más, menos y menos por menos sería más. De esta forma tendríamos la ecuación de la parábola. Con esto estaríamos dando por terminada la explicación del video. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día. Muchas gracias.